Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Calderón. Bienvenidos a mi taller. Hoy vamos a platicar de cómo seleccionar una máquina de inyección de plásticos correctamente. Esta es la parte uno, introducción. Van a ser una serie de 5 videos bastante cortitos en la cual podemos entender perfectamente cada uno de los grandes grupos en los cuales vamos a dividir la selección. Lo primero que vamos a tener que tener claro es cómo funciona una máquina de inyección y tenemos que tener claro que una máquina está controlada por una computadora. Por eso decimos que una máquina de inyección es una máquina CNC, control numérico por computadora. Bien, entonces lo más interesante de esto es que vamos a tener en esta computadora 4 tipos de valores, de los cuales vamos a tener velocidades y posiciones y por otro lado presiones y tiempos. De estos valores, siempre 2 van a ser parámetros y 2 van a ser límites. Lo importante es que cuando nosotros ajustamos un parámetro, los parámetros se tienen que forzosamente respetar. Si yo le programo a la máquina 200 milímetros por segundo, la máquina tiene que dar 200 milímetros por segundo. En las máquinas más económicas, o como que por decirles más chafitas, ¿qué es lo que sucede? Que no me dan valores reales. Entonces esconden la mala calidad programando las máquinas en porcentajes. No se me hace una muy buena solución, pero debido a que ellos no pueden cumplir, es lo que nos hacen. Bien, entonces, vamos a ver por qué es importante seleccionar bien una máquina de inyección. Para seleccionarla bien, lo primero que tenemos que tener cuidado es de que cualquier error en la selección nos va a provocar una cantidad enorme de rechazos, ¿ok? Y dentro de los rechazos, obviamente vamos a tener costos extras. Por lo tanto, no es tan buena idea ahorrar en la compra. Entre los problemas que vamos a estar teniendo va a estar el que también vamos a dañar los moldes, porque si la máquina no respeta los valores o los parámetros, obviamente pues no va a entrar la seguridad de molde que nos va a hacer que los moldes se rompan en caso de que algo se salga de control. También vamos a tener otro tipo de problemas, como van a ser la dispersión. En el caso de la dispersión, vamos a notar que la máquina le va a costar muchísimo esfuerzo poder disolver el plástico y tener una masa 100% fundida. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver que hay puntos blancos y líneas blancas acompañados de azul, que es el pigmento, y veremos que entonces estos colores no se están mezclando. Esto normalmente lo podemos decir que es por una falta de tiempo de residencia. ¿Por qué? Porque el cañón es muy corto. También podemos ver que hay veces que nosotros metemos materiales gruesos, principalmente cuando se trabaja con materiales reciclados, pero al no tener la capacidad de plastificación, podemos ver que hay pedazos que salen enteros. Y lo vemos en este pequeño círculo rojo, en donde podemos ver que el puerto fue bloqueado por un plástico duro, un centro de plástico duro. Entonces, esto nos va a provocar que esa pieza va a estar incompleta y el resto va a estar con una rebaba impresionante. También podemos ver en la misma colada cómo se ve el amarillo y se ven manchas rojas de material que no está alcanzando a ser plastificado. Entonces, estos son de los problemas que más nos vamos a encontrar, que provocan entonces como resultado, para poder disolver el material, que necesitamos subir la temperatura, lo que nos va a dar ciclos más largos, por lo tanto, costos más altos. Bien, entonces, ahorrar en una máquina de inyección
no es tan divertido. Otra falla que también nos genera costos ocultos es que entonces tenemos que comprar para nuestras máquinas platinas más grandes, o el error que hace todo mundo, que entonces compra el tamaño de máquina siguiente hasta que el molde cabe entre las barras. Pero por lo mismo, entonces, al comprar una máquina más grande, esta es más costosa y operarla cuesta más. Entre el desperdicio que vamos a tener cuando compramos una máquina más grande, es que entonces la unidad de inyección normalmente viene más grande. Esto forzosamente nos va a provocar a tener mayor desperdicio, porque entonces se va a generar que podemos pasar de tener piezas incompletas a tener piezas con rebaba. Como podemos ver la imagen de la izquierda, la pieza está seriamente incompleta, pero la pieza de la derecha está impecable. Y estos cambios pueden ser relativamente fácil de llegar a tenerlos cuando la unidad de inyección es demasiado grande. Para seleccionar correctamente una inyectora, entonces, vamos a estudiar 21 puntos. Bien oído. 21 puntos definen una máquina de inyección. ¿Tú los conoces? ¿Los entiendes? De ahí vamos a ver que tenemos estos 21 puntos, los vamos a dividir en 3 grupos, los cuales van a ser el primero, la unidad de inyección, donde vamos a tener entonces el diámetro del husillo, la velocidad de inyección, la aceleración que tenga la máquina, vamos a tener qué tipo de válvula de contrapresión tiene y las gráficas y una serie de cosas que tenemos que saber escoger de la máquina. ¿Okay? El siguiente grupo va a ser la unidad de cierre, en donde nosotros vamos a trabajar con el tonelaje, la distancia entre barras, la apertura máxima de la platina, el tipo de clampeo y el tipo de cierre, rodillera o hidráulico. Y el último grupo, que lo vamos a definir como software y hardware, que son todas las cosas que debería tener la máquina para poder operar correctamente. En este sentido, vamos a ver el tipo de lazo, las gráficas de inyección, las gráficas XR y, bueno, infinidad de puntos que nos definen qué tan fácil vamos a poder trabajar la máquina y que ella sea autosuficiente y nos permita dejarla trabajando sola durante la noche sin tener que estarla vigilando, ¿sí? Aún cuando nosotros estemos corriendo con materiales reciclados. Bien, ahorrar. ¿Usted cree que realmente es buena idea ahorrar en la compra de una máquina? Sinceramente es el peor negocio que usted podrá hacer. Ahorrar en la compra de la máquina por comprar algo más baratito nos va a hacer siempre tener costos extras en la operación y la realidad es que al final del día nuestro trabajo es producir piezas buenas en ciclos cortos sin problemas de calidad. Si usted ahorra en la máquina, seguramente empezará a tener ciclos más largos, empezará a tener, no sé, problemas de calidad y todo ese supuesto ahorro que obtuvo realmente se paga en unos cuantos meses una máquina que no dé esos problemas. Bien, entonces vamos a ver que tenemos varios videos para que podamos entender cómo seleccionar correctamente la máquina, que son el de la unidad de la inyección, unidad de cierre, software y hardware, y al final un quinto video cortito también, que son las conclusiones y en lo que nos tenemos que fijar. Nos vemos en el próximo video, espero que lo estén disfrutando mucho.